Gente, espero que estén teniendo un buen fin de semana. Es sábado en la tarde y aquí estoy sentado revisando contenido para ustedes. Pues porque estuvimos en todo este drama, en este novelón del Consejo de Ministros, del Teatro Presidencial, y pasó de largo, pero estaba sucediendo, que la periodista en fuga y ahora candidata presidencial, que saltó además a la arena bastante temprano, estaba en ronda de medios. Y como yo les he venido diciendo por acá, no podemos perder de vista la pelota. Así que me senté, o como dice ella, me sacrifiqué por el país y revisé las 3 entrevistas que dio en la W, en la FM y en Noticias RCN, 3 medios de comunicación en los que además ella trabajó. Entonces vamos a hacer una selección de las cosas importantes que en mi opinión dijo, hacia dónde está perfilando su discurso, sobre qué le interesa hablar, obviamente sin duda teniendo como tema predilecto pegarle a Petro, y Petro prestándose, dándole una mano para que ella pueda hacerlo, y otros temas, otras curiosidades de su discurso. A ver, para ubicarlos temporalmente, ella salió en la W el martes por la mañana, cuando todavía no había empezado el Consejo de Ministros, que además ya el término el Consejo de Ministros va a ser tránsito, o sea, eso ya se tomó la junta del edificio. ¿Que tiene algún problema? Pues armamos un Consejo de Ministros, y hablamos del tema. Habló en la W, les decía, el martes por la mañana, no había pasado todavía esto. Después habló en la FM el miércoles por la mañana, pues cuando habíamos amanecido con todo este suceso. En ambos fue como una hora un poco más larga, tal vez en la W 1 hora y cuarto. Y el miércoles en la noche salió en RCN Televisión una entrevista pregrabada que había hecho ella y que supuestamente iba a salir el martes. Y por ahí quiero empezar. A ver, en términos generales, Vicky Ávila, por supuesto que está enmarcándose como la candidata presidencial de la antipolítica. Ella viene de abajo, ella cantó, ella trabajó en una droguería, ella ahorró, ella ha tenido que hacer grandes sacrificios para tener lo que tiene. Se cansó de denunciarlo todo, quiere parar de quejarse a hacer, es recta, siempre dice la verdad, a ella no la manda nadie, es incorruptible. Es decir, esto es un poco más de el libreto enlatado del candidato o candidata que viene de la antipolítica. Está recorriendo el país, no tiene jefe, o al menos eso dice. Un lenguaje corporal y coloquial que yo creo que conecta con la gente. Estamos jodidos. A usted que me oye en Transmilenio. Y pues con un dominio de la cámara y del micrófono, por supuesto, bastante grande. Ella insiste muchísimo en que no es política. Y pues yo pienso que hay varios síntomas para decir que absolutamente que lo es. Otra cosa es que no ha ejercido la política de manera profesional. Pero pues hay un par de síntomas que ya le dicen a uno, sí, lo eres. Uno es que repite una otra vez, el país me conoce, el país me conoce. Pues el país te ha visto durante años, pero no te conoce. Y como le pasa a varios políticos, empezando como nuestro presidente, piensa que todo se trata sobre ella. Y quiero arrancar con esto que me pareció bastante interesante, porque les estaba diciendo que la entrevista de RCN Televisión, que salió el miércoles en la noche después del Consejo de Ministros, se había grabado para que saliera el martes en la noche. Y acá ella, en la entrevista en la FM con Juan Lozano, dice esto que yo creo que nos sirve para empezar. Empecemos acá. Un segundito, que no vayamos a tener problemas técnicos. Ha llegado a nuestra cabina Vicky Dávila, la saluda el profesor Quijano con una de sus frases habituales y le dice: Vicky, ¿cómo está viejito Juan Lozano? ¿No? Y Vicky se estrena ya en lo que va a ser su estilo diplomático y dice: ¿cómo está linda la cabina? ¿No?
Bueno, esto no es la puerta giratoria, gente. Este es el tobogán. Pues porque no hay nada más orgánico que una periodista que ha pasado por todas estas marcas, por todas estas cabinas y estas pantallas, creo que 10 años en la FM, casi 20 en RCN, 4 en semana, pues apareciendo enfrente para la gente de esa manera, lo que activa y lo que implica, o sea, es una cosa pues completamente contundente y muy favorable para ella. Sobre lo que les decía de que al final todo se trata sobre el político en cuestión, dijo esto de lo que había pasado. Esto había amanecido pues con la crisis del Consejo de Ministros. Dudas, pero Gustavo Petro nunca hace nada que no sea intencional. Definitivamente esto fue deliberado y yo les voy a hacer una secuencia. Noticias RCN publica que a las 7 de la noche de anoche va a mi primera entrevista con la televisión colombiana, con José Manuel Acevedo, su director. Y solamente una hora después, de manera inesperada, al estilo Maduro, Gustavo Petro decide que los canales tienen que retransmitir un consejo de ministros. Eso nunca se había hecho. Así que, de esta manera, pues se impidió que yo pudiera salir a hablar con los colombianos a través de Noticias RCN. O sea, cuando empezó a decir que Gustavo Petro no hacía nada sin calcularlo de manera espontánea, yo, sí, pues seguramente va a decir lo que después se supo, y era que él había puesto en escena ese Consejo de Ministros pues para poner contra la pared a sus ministros y generar ahí como ese hecho político y salir el mejor. Y yo, sí, por ahí va. Pero no, resulta que ella dice que Petro armó el Consejo de Ministros para que esa entrevista que todo el país iba a ver no se pudiera transmitir ese día. Bueno, para seguir en lo que denominamos la previa, vamos a la W, que yo les he dicho acá varias veces. Oí a Julito Sánchez Cristo de manera obsesiva durante mucho tiempo, pero siempre se me olvida la salamería, el tonito, la cosita, donde él siempre está diciendo algo para quedar bien con el invitado y además teniendo en cuenta que ustedes puede que lo tengan presente o puede que no, pero Vicky Dávila se fue de la W en muy malos términos con Julio, porque Vicky básicamente quería darle una especie de golpe de estado a Julio y eso fue una de las razones, pero pues Julito se acomoda en un tsunami, Julito se acomoda en un terremoto sin ningún problema. Hizo una revolución periodística de cambios, de estructuras, del mundo que a ella le gusta, el mundo digital. Contó con el apoyo del dueño, que siempre la acompañó en todo este proyecto profesional. Hizo una revolución digital de lo importante de las redes sociales, del video, una revolución que ahora la tiene acá. Bueno, esto como para destacar en el preámbulo, pero vamos a ir a unos temitas. Una más que me parece interesante como fórmula periodística para entrevistar a un candidato presidencial, que yo no sé si en alguna entrevista lo habré hecho, pero seguramente lo hice con Serialín, probablemente. Con esto no quiero decir de ninguna manera que Serialín vaya a ser candidato. Esto lo puede hacer uno al comienzo o al final de una entrevista. Entonces, al comienzo de una entrevista, en el caso de José Manuel Acevedo, miremos esto. De Colombia. Vicky, yo la conozco bien y mucha gente que la está viendo debe estar diciendo, claro, Vicky Dávila, las denuncias, las entrevistas, los escándalos que ha destapado. Pero de pronto esa no es la verdadera Vicky. ¿Quién es Vicky Dávila? Lo importante acá es la gesticulación. ¿Quién es Vicky Dávila? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Por qué está acá ante nosotros? Entonces, ¿le sirve para un comienzo de entrevista o le sirve también para un final de entrevista? En este caso, de Juan Lozano. Mejores herramientas para votar. Le pido a Vicky para cerrar. ¿Quién es Vicky Dávila? ¿Quién es Vicky Dávila? ¿Por qué Vicky Dávila? El caso es que, pues, toda esta gente la conoce muy bien. Trabajó con absolutamente todos, varios de ellos fueron colegas, jefes, en fin. Vamos a hablar de algunos temas, de Gilinski, de Géneco, de Milei, de Bukele, relación con la prensa, de Petro y de lo que no habló. A ver si no se me alarga tanto este video. Empecemos con una pregunta obligada que es la de los Gilinski. Y acá tengo que decir además que me pareció
más afilada la entrevista de la W, pues porque además estaba ahí Laura, creo que Palomino, estaba Calvás, que ese está haciendo curso de acomodamiento también, estaba Félix, y le plantearon ahí algunas cosas. Una cosa interesante además de la entrevista en la W es que Sola estaba ponchada ya en el plano. O sea, pues Julio Sánchez creo que no estaba en Bogotá, ni Albertico. Mira, Albertico, hace rato que no te veo en Bogotá. Pero Calvás estaba en el estudio y otro par de periodistas más, pero ella estuvo ponchada 1 hora, corrijo, y 25 minutos frente a la cámara. Que de nuevo, no es puerta giratoria, gente. Esto es un tobogán. Esto es una autopista del periodismo político. De la candidata en fuga, en modo periodista en fuga, lo mismo viceversa y al contrario. Lo primero que le preguntan sobre Gilinski, Gabriel Gilinski, el dueño de Revista Semana, que la volvió la versión zombie que conocemos y que llevó a Vicky Dávila a su dirección. Y hay muchas personas, y usted lo debe saber mejor que yo, que dicen que en realidad la campaña no es suya, sino que la campaña es de Gabriel Gilinski, que la está convirtiendo usted en una candidata que luego él podrá moldear según las necesidades del grupo empresarial. ¿Usted qué responde al respecto? Bueno, lo primero, un abrazo, Juan Pablo. Un abrazo. Qué pesar que no esté aquí en la cabina. Para gran abrazarlo abrazo. y darle un Estaba beso ahí. también. Gran abrazo. Usted sabe Bueno, que mire, la correspondo. Quiero decirle La lo siguiente. corresponde. Primero, mis jefes no eran los Gilinski. No, mi jefe era Gabriel Gilinski. Fue el que me contrató en Semana y sobre todo me dejó trabajar en Semana. Eso es lo que más le agradezco yo a Gabriel Gilinski. Yo creo que las pruebas son claras. Yo pude denunciar los Petrovideos cuando faltaban 10 días para la segunda vuelta presidencial. Yo no tuve que pedirle permiso a nadie y se sabía que Petro ya iba a ganar. Eso decían todas las encuestas. Y lo hice porque Colombia tenía que conocer esa verdad antes de salir a votar. Ganó Petro, perfecto. Eso ya es decisión, una decisión en las urnas. Unos petrovideos que seguimos sin saber de dónde salieron. Yo no sé si le tuvo que pedir permiso de pronto a un amigo cercano del que vamos a hablar. Y también en el momento de que fue la portada de Mejor empresario que guerrillero. Pero yo lo pude hacer y no tuve que pedir permiso. Nunca tuve que pedir permiso. Después, durante 4 meses, hice toda la denuncia de Ay Vázquez, investigué con todas las pruebas que terminó involucrando a Nicolás Petro, el hijo del presidente. Nadie me dijo no saque la denuncia. Es que no tenía que preguntar si lo podía hacer. Entonces también lo hice. Los audios de Benedetti, la historia de Mariel Bismesa, los audios de Aida Merlano y muchas cosas más. Todo eso lo pude hacer porque tuve libertad. Dicho todo esto, no me voy a ofender por la pregunta que usted me hace, que yo soy una Gracias por no ofenderse. muñeca de... Bueno, Petro dice que somos muñecas de la mafia, pero usted me está diciendo más o menos que soy una muñeca de Gilinski, de Gabriel Gilinski. Y no, yo tengo criterio, Juan Pablo. Tengo personalidad. Y Julio me conoce, porque Julio me tuvo aquí y me trajo aquí y sabe que siempre hice lo que me pareció que Eso sí es cierto, eso sí es cierto. tenía que hacer. Y él también me dejó trabajar. Entonces, así mismo sería como presidente de este país. Yo no tengo jefe, no soy una bruta, no soy una tonta, tengo criterio y carácter. Y tengo valentía y determinación, que yo creo que eso me sobra. Hizo lo que quiso en la W hasta que entró en conflicto abierto con Julito y pues ganó Julito. Pero pues ella tampoco es que haya caído pues mal. Listo, en RCN Televisión no le preguntaron por el tema Gilinski, sí se lo preguntaron en la FM. Vamos para la FM. Y fue una pregunta que le hicieron un poco más arriba. No estoy yendo en orden cronológico, estoy sacando temas. Presidencial. ¿Cómo va a financiar su campaña y qué papel tendría Gabriel Gilinski en esa posibilidad? Mire, lo primero que le quiero decir es que, pues Gabriel Gilinski fue mi jefe, yo creo que el país completo lo sabe. Fui muy feliz en Semana, me dejó trabajar, que eso fue lo más importante. Ustedes que también tienen jefes saben que lo que uno más aprecia en un medio de comunicación, Juan, que es el director, es que uno no tenga que pedir permiso, ni tampoco tenga que pedir perdón. Y yo nunca tuve que pedir perdón ni permiso a Gabriel Gilinski para hacer las denuncias que hice, que claramente demuestran que él, como empresario, pues lo mejor hubiera sido que yo no me metiera con el gobierno. Imposible, pues, interpretar o saber el juego de Gabriel Gilinski, que es a todas las bandas, ¿no? Pues porque él y su papá han sido muy cercanos a Petro. En la pelea abierta contra el GEA en Antioquia, pues Semana fue fundamental. Gabriel Gilinski pagó las primeras encuestas y Semana las sigue contratando para la candidatura presidencial de Vicky Dávila. Entonces, pues, no está de más preguntar, y
yo no tengo duda que ahí va a haber algo o que hay una influencia importante. Vamos al clan Géneco. Ustedes saben que Vicky Ávila está casada con José Amiro Géneco, hermano del representante a la Cámara de la U, José Alfredo Géneco, del Cesar. El clan Géneco es una familia muy poderosa en el Cesar y en La Guajira, pero el esposo de Vicky Ávila pues no es un político activo, es médico. Y pues alrededor de esta familia, y la persona que podría explicar esto al derecho y al revés es Laura Ardila. De hecho, es algo que también toca en la Costa Nostra. Es una familia que ha tenido bastantes acusaciones y condenas de paramilitarismo y de corrupción. Doña Cielo, la hermana de Lucas, ha sido la matrona del clan. Lucas es el papá de José Amiro y de José Alfredo. Fue gobernador del Cesar 2 veces, fue condenado por corrupción y paramilitarismo y ya murió. Entonces, pues la pregunta es obvia un poco, ¿qué relación hay con el clan Géneco? Pues porque su esposo es de esa familia, y también diría yo de paso que la izquierda ha explotado muchísimo esta acusación sin que en realidad pues haya algo directamente contra ella ni contra su esposo. Y pues ella lo va a decir acá. Vamos a ver en la W. En RCN no le preguntaron y me parece que en la FM tampoco, pero en la W sí es un tema largo, y además vayan a darse cuenta ustedes ella cómo le termina casando la discusión a la periodista que se lo pregunta. Vamos para la W. Un segundo, que por acá la tengo, porque además esta fue una respuesta larga. Vamos. Puntual. ¿Ha pensado quizá en el costo político que le pueda generar a su nombre el parentesco con la estructura de los Géneco? Pues un grupo político que también ha sido cuestionado y que hay muchos que pues la señalan a usted de esa cercanía con ellos. No, pues no es que me señalen, yo no tengo ninguna cercanía. Tengo un marido Así es. bueno, y aquí sí voy a hacer la mejor defensa que he venido a hacer acá, frente a los colombianos. Tengo un marido bueno, un esposo bueno, que me quiere, que ha sido el mejor papá de mis hijos y que tiene sus manos limpias. Un médico que el único crimen que ha cometido es operar ojos todos los días de su vida para que la gente vuelva a ver bien. Ese es el crimen de mi marido. Tiene un apellido, Géneco. Sí, hay gente, no todos los Géneco tienen problemas. Hay unos Géneco que tienen unos problemas, varios de los que han tenido problemas ya se murieron. Y el que tenga problemas con la justicia, que pague. Sea Géneco, sea Petro, sea Samper o sea Santos. O sea, Le faltó un solo expresidente. Le faltó nombrar uno solo. apellido que sea. A mí no me importa, yo no tengo compromisos con ningún Géneco distinto al esposo mío. Con el esposo mío tengo un compromiso. Pero en todo caso estamos hablando Perdóneme. de una cercanía política. No, Es el usted partido sabe. de la U, hay representación en el Congreso. Por eso, pero yo estoy con esos partidos. ¿Usted sabe de quién son aliados los Géneco en el Cesar? Le voy a dar la noticia a usted que cubre política, Laura, para que no se deje meter los dedos a la boca. Petro y los Géneco están unidos en el Cesar. ¿Usted no sabía eso? Lea el artículo que yo hice en Semana con la redacción y ahí se va a enterar. Y sacamos todo. El congresista que hay, Géneco, vota con Petro, vota con el gobierno. Entonces, ¿cuál es la cercanía política conmigo si yo estoy diciendo totalmente lo contrario a lo que ha hecho y piensa este gobierno? Pero eso no podría comprobar. Me parece berraca Laura, que además no se dejó intimidar, porque ella sí está ahí sentada y pues le sigue diciendo, porque además la pregunta no es que sea absurda, ¿no? A pesar de que lo que dice Ávila es cierto, que los Géneco han tenido alianzas, bueno, hace parte de la U, han tenido alianzas con distintos partidos de gobierno, pues de la derecha tradicional, y que ahora además están muchos con el petrismo. Prometerla. Pero ¿cómo me va a comprometer? No le estoy diciendo que son aliados de Petro. En este momento usted es candidata. Pero le pregunto, ¿son aliados de Petro, votan con Petro, se ven con Petro, son amigos de Petro políticos, no míos? No míos. Yo no tengo ningún compromiso político con ningún Géneco. ¿Usted me ha visto con algún Géneco aparte de mi marido haciendo política? Dígame. Laura, dígame si usted me ha visto con algún Géneco del Cesar haciendo política. Yo quiero saber, contésteme esa pregunta, por favor. No, que la haya visto, no. Ah, bueno, lo no me ha podemos visto. probar. No lo podemos probar. ¿Usted sabe de eso? ¿Le han dicho algo? Si es que la No, periodista no no hasta el lo puede momento. probar. Entonces, esa es mi respuesta, Laura. O sea, además, el tono, después vamos a hablar de ese Vicky Ávila con la periodista, ¿no? Este es para mí un tema que obvio que vende, que a la gente le gusta, como la actitud, la forma clara y dura de decir las cosas, pero a ella se le saltan los tacos cuando le plantean ciertas cosas, y pues
es clarísimo que en este momento ella no está ejerciendo la política activamente en un cargo de elección o algo donde haya hecho alianzas con los génicos, pero no es un tema menor. No me parece un tema menor, dejando claro, por supuesto, que su esposo pues no está ahí, ni es un político activo, pero pues tampoco está tan lejos de eso. Y pues cuando empieza a tener cara de ganadora, si es que la tiene, pues la cosa puede ser distinta, ¿no? Igual, importante que se lo hayan preguntado. Bueno, uno puede obviamente ver que Vicky Ávila está en ese movimiento conservador libertario, que es una vaina medio contradictoria, como una derecha reencauchada que trata de coger algunas de las cosas que estaban antes y presentarse de otra forma. Entonces, una de las cosas de la que le preguntaron, creo que en la mayoría de las charlas, pero les voy a mostrar la de la W, fue sobre Milei y Bukele. Y ahí hay dos temas importantes que también dan cuenta de lo que finalmente Vicky representa en términos de seguridad y aproximación al tema de las drogas, que es un poco más de lo mismo. Le vamos a dar primero con lo de Bukele y después les muestro lo de Milei. Pues hablemos de Bukele. Bukele es un señor que llegó a un país fallido, absolutamente fallido, que estaba en manos de las pandillas, de los criminales, una criminalidad distinta a la de acá, pero eso allá era una porquería. Nadie creía en El Salvador, nadie quería ir por allá, qué miedo ir a El Salvador. Hoy en día es un país del berraco. ¿Por qué? Porque el señor se tomó en serio el tema de la seguridad. Entonces eso lo vamos a tener que hacer. El señor es un berraco porque se tomó en serio el tema de la seguridad, pero esto se complementa muy bien con lo que le preguntan por Milei, y pues a propósito de eso habla también de la fuerza pública y la paz total. Enfrentarlos. Todos esos procesos de paz se acaban el día 7 de agosto del 2026. ¿Por qué se acaban? Porque les hemos entregado el Estado. Arrodillamos el Estado ante los más bandidos del país. Hay que combatirlos. Hay que combatirlos con una fuerza pública que vuelva a tener la moral alta, que vuelva a tener equipos berracos para combatir, que vuelva a tener inteligencia y que tenga los mejores. Y que tengan el respaldo del presidente de la República o de la presidenta de la República. No mandarlos a la batalla y luego volverlos, ni digo la palabra. Y los derechos humanos pues no están en juego porque definitivamente ya eso pasó de moda, tratar de pensar que es que hay que discutir los derechos humanos. No, eso ya... Ya va a poner la cosa completa, pero ella ahí entra con una frase que está completamente instalada a propósito además del triunfo de Trump en Estados Unidos, de eso ya fue, el tema de la igualdad ya fue, el tema de los derechos humanos, eso ya fue. Sin embargo, recoge un poco sus pasos y ajusta la respuesta. De todas maneras, yo pienso que esto primero que ella dice sobre todo lo que piensa, eso de los derechos humanos ya fue, pero después la ajusta y pues la voy a poner completa. No mandarlos a la batalla y luego volverlos, ni digo la palabra. Y los derechos humanos pues no están en juego porque definitivamente ya eso pasó de moda, tratar de pensar que es que hay que discutir los derechos humanos. No, eso ya está incluido. Eso ya hace parte de las obligaciones de la fuerza pública, respetar los derechos humanos. Hay que tener una fuerza pública que sea efectiva, pero no una fuerza pública brutal. Bueno, lo dice, está bien, pero esa visión que tiene, que además ella defendió desde semana, de la manera como Iván Duque respondió al estallido social, de las cosas por las que se le investiga al expresidente Álvaro Uribe, es esa visión de los derechos humanos de la fuerza pública como una cosa secundaria, que entre otras, pues... el fracaso de la paz total hace parte del fortalecimiento de una persona como Vicky en la candidatura presidencial, pero también es claro que esta fuerza pública bajo este gobierno no ha estado haciendo eso. No ha estado involucrada constantemente en denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, sobre abusos contra la población civil. Y ella dice, eso ya está ahí adentro. En fin, digamos que al final lo trata de aclarar. Sobre Milei dice que hay que acabar con una cantidad de entidades, que hay que reducir la burocracia, que es un discurso recargado del gobierno de Álvaro Uribe y por supuesto lo que estamos viendo también en Estados Unidos. Y en seguridad también dice que hay que volver a fumigar, que eso de fumigar es buenísimo, que hay unas tecnologías nuevas. Es decir, es exactamente más de lo mismo, reencauchado en estas nuevas figuras que están relanzando a la derecha en América Latina, derecha libertaria conservadora, que es ahí como una medio contradicción en términos. Bueno, voy a terminar con un par de cosas. Lo de Petro, la relación con la prensa y de qué no habló. Hay algo que me parece importante de lo que está haciendo el presidente Petro, y es que la forma errática o muy planeada de ser errático y de abrir frentes de conversación por todo lado y de abrumar la discusión pública, pues le da cuerda a ciertas teorías de la conspiración. Entonces no es simplemente que es que la derecha está diciendo barbaridades y que Petro es la víctima de esto, sino que él mismo ha dado pie
a que esto esté pasando, tanto en el episodio de los tweets sobre los migrantes y Trump, tanto en lo que pasó a mitad de semana. Entonces, en Noticias RCN habla de este tema. Sí. Perdóneme que me alargue aquí. ¿Usted sabe por qué Petro está provocando a Trump? ¿Por qué? Porque cuando Maduro se robó las elecciones, Petro dijo, no hubo garantías, no hubo unas elecciones libres en Venezuela. Esa fue la forma de justificar al dictador y que se robara las elecciones. Lo que quiere hacer Petro es que nos sancionen, que nos acaben los negocios, las empresas, que atormenten a nuestra gente, que nos quiten las visas, para él decir, ay, qué vaina, no hay elecciones libres. Hay que pensar y entender la mentalidad de Gustavo Petro. Entonces, esto no es la única persona que lo ha repetido desde la derecha y ella lo ha dicho en otras ocasiones, y es que realmente Petro está armando todo esto para no hacer elecciones, que yo sigo pensando que es una barbaridad, pero que de nuevo es también claro que el gobierno genera unas conversaciones y alimenta eso. A ver, la desinformación y la manipulación también se basan en la falta de información y pues el gobierno y el presidente hablan todo el día, habló 4 horas a mitad de semana, pero nunca terminan de explicar y aclarar en qué están con estas cosas. Entonces, a Vicky le va a encantar este chicle, como lo viene repitiendo Pastrana, que está perdido en su tiempo, pasado, presente, Pastrana ya está, y otras personas de ese sector. Ahora, ¿cómo llegó Vicky Dávila acá? ¿Por qué está acá? Obviamente. ¿Y quién es Vicky Dávila? Y es una periodista que lleva, no sé, 30 años en el oficio, pero que empezó a tener cara de candidata presidencial muy rápido cuando empieza el gobierno Petro, en el final de la campaña y cuando empieza el gobierno Petro. Y tuvo también un rol muy importante en la defensa del gobierno Duque entre el año de la pandemia y el final del gobierno. Entonces, es algo por lo que le preguntan en la W y en la FM. Entonces, empecemos en la W, pues porque no se trata solamente de que ella dice que ya estuvo haciendo las denuncias, que estuvo haciendo su trabajo, sino también de su relación con la prensa y de la gente que le empezó a decir, oiga, es que usted es candidata presidencial. Y aquí viene y nos mete un cuento que por supuesto nadie se lo cree. Empecemos con la pregunta que le hace Félix. Pero lo cierto es que usted, le recuerdo nombres, Ana Cristina Restrepo, Camila Sí, Zuluaga, y a muchos de ellos me parece que estaban haciendo preguntas legítimas y que finalmente se concretaron. ¿Cómo va a ser esa relación que en los últimos tiempos a nivel internacional entre prensa y poder es cada vez peor? Mire, lo primero que le quiero decir es que Félix, usted siempre ha sido una persona muy respetuosa conmigo y eso se lo agradezco también. Usted nunca se ha metido en esas peloteras de periodistas que al final no le sirven a nadie y al final afectan al gremio entero. Porque la gente que está por fuera del ring, que es el público, los colombianos, al final son los que, no sé, creo que se termina averiando el gremio completo. Entonces, yo le voy a contestar con toda sinceridad, sí, tuve rifirrafes con las personas que usted menciona, otras Presunto más. rifirrafe. No creo en que hayan sido realmente justas y objetivas, pero pues es una opinión. Tal vez no fueron o no han sido tan drásticas con otro tipo de personas que le hacen mucho daño al país. Conmigo lo fueron y bueno, parte de forjarme y tener esta determinación, ellas también contribuyeron. Porque siempre que a usted lo ponen contra la pared, siempre que lo quieren aplastar, lo quieren destruir, lo quieren desaparecer del panorama, usted tiene que levantarse, tiene que no dejarse espichar y tiene que sacar la berraquera que lleva por dentro. Entonces, ellas también me han ayudado, muchas de esas personas, a sacar berraquera. Cuando me preguntaban y yo decía que no, es porque no lo había decidido, Félix, y le voy a decir algo, se lo digo por lo más sagrado que yo tengo. ¿Sabe cuándo tomé la decisión? El 13 de noviembre. O sea, ella realmente, mientras estaba haciendo toda la política que hizo desde la revista Semana y erigiéndose como oposición del gobierno, y mientras todos sabíamos y todos lo estábamos viendo y todos lo estábamos comentando, ella en realidad no se había dado cuenta que quería ser candidata presidencial. ¿Cómo será entonces de presidenta? No se va a dar cuenta de las cosas sino hasta cuando ella las vea en su espejo, pero pues no le creo. Esto sí es absolutamente falso. Pero dice que se dio cuenta el 13 de noviembre, ¿no? A sacar berraquera. Cuando me preguntaban y yo decía que no, es porque no lo había decidido, Félix, y le voy a decir algo. Se lo digo por lo más sagrado que yo tengo. ¿Sabe cuándo tomé la decisión? El 13 de noviembre. Y el 14 renuncié a Semana.
Yo no había tomado una decisión, yo tuve una tormenta en mi corazón. Pobre. Piense que me tocaba decidir dejarlo todo para emprender desde la nada. Entonces era una tormenta interna. Pero Vicky, que yo tenía. ahí me voy a ganar. Perdóneme. Sí, pero venga, Bueno. porque me voy a ganar el primer regaño A seguramente. ver, ¿de quién? No lo voy a regañar. Es que yo no le acabo de creer eso. Bueno, Obvio. pero usted está en su derecho de no Sí, creer, pero yo le estoy diciendo porque la yo verdad. siento que usted estaba en ese tránsito, o sea, porque Bueno, muchas veces pero- uno veía pero las déjeme portadas de preguntarle. semana Ajá, y bueno. ya Las portadas asomaba de ese- semana eran una berraquera. A mí me da pena, Félix, Una una berraquera. berraquera. Pero- Y no voy a decir una palabra más fuerte, pero una Ah, ok, berraquera. no, pero y decíamos hágala, lo que, que ese mire, es el decíamos lo que estilo. muchos colegas no se atrevían a decir. Y que mientras otros colegas estaban lamiéndole las botas a Petro, yo estaba denunciando con el equipo de semana, amenazada y vuelta miércoles. Entonces, yo, por el trabajo de semana, pongo la cara, me siento orgullosa de esos muchachos que me están oyendo allá en la redacción seguramente. Y siempre voy a defender ese trabajo. Usted tiene derecho a pensar que yo estaba en otra cosa, que yo estaba tomando tetero. No, Mi mamá me estaba dando tetero y yo no, estaba no. pensando cómo llegar a la casa de Nariño. Perfecto, no, usted puede pensar no, eso. Pero hasta yo le allá estoy no, diciendo la hasta allá verdad. no. Y el país que me conoce sabe que yo El país siempre le me he dicho la conoce. verdad. Entonces, El país esa me es la conoce. Es que de verdad. un día para otro, Vicky. es Pero que y a uno- ver, ¿y a quién maté? el día A ver, anterior- Félix, a ver, no, ¿a quién no estoy maté? diciendo ¿Qué eso. crimen cometí? No, ni más faltaba. Entonces, Por eso, pero ya de me un día- salí de semana, Listo, ya me por fui. eso. Estoy aquí frente a usted y frente a todo el país. ¿Sabe cómo? Con todo el corazón puesto para ver si puedo hacer algo por Colombia. A ver, miremos rápidamente los rifirrafes de ella con los periodistas, porque les voy a decir, o sea, lo cierto de esto es que cualquier persona desde el periodismo o desde cierta tribuna de visibilidad que decía que ella estaba haciendo campaña política desde la revista, pues salía trasquilada, salía expuesta. Le volaba la cabeza con algún tuit o con un titular. La primera pues fue por supuesto María Jimena Duzán, que en febrero del año pasado sacó esa historia en cambio donde dijo que iba a ser candidata presidencial. Este es un tuit larguísimo, pero pues sacó solamente un fragmento. Cambio dice que conoció una encuesta y asegura que Claudia López y yo estaríamos en una supuesta segunda vuelta presidencial. Lo que no dicen es que en esa encuesta trituro a Claudia López, pero no es mi intención. Yo soy solo una periodista. Ella es una pésima política que salió corriendo hacia la apacible Boston después de destrozar a Bogotá y ahora no asume ninguna responsabilidad. Cuando Camila Zuluaga se lo preguntó también, salió Vicky a decirle que a ella le habían pagado por hacer un libro de asobancaria y un evento y le dio también cuerda a esto en Twitter. ¿Usted cree que Camila Zuluaga, por respeto a su audiencia, debería contarle la verdad a sus oyentes sobre los cientos de millones de pesos que recibe de asobancaria? Bueno. A Cecilia Orozco también le dio por la cabeza. Cecilia, usted no ha hecho sino calumniarme con el cuentico de la opinión. Yo la he soportado. Usted se siente en un pedestal que está habilitado para decir que es bueno o al periodista está muy equivocada. Usted no es modelo de nada en este oficio, es ideologizada y usted sí llena de odio. Mírese, matoneadora profesional, amargada y envidiosa. Y Semana, pues obviamente utilizándose, le pegó a la silla vacía cuando la silla vacía en varias ocasiones dijo, pues es que están usando la revista para ambientar y para pedalear la pelea que tiene Gilinski con el GEA en Medellín. Pauta de Sura y Bancolombia representa 36,7% de la utilidad de la silla vacía. Pues que, ¿dónde encontraron eso? Pues en la información que la misma silla vacía publica. No seré yo el que venga a defender a la silla, ni estoy en una posición independiente. Escribo en el medio, tengo relación con ellos, he trabajado allá, pero lo que estaba pasando del otro lado de semana era peor. Defensas abiertas de Gilinski, sablazos a las personas que estaban en el GEA y explicaban algo, o Gilinski y Semana nos contaron cuánta plata estaban dando para eso, o nos contaron si los foros Semana, que además los pagaban con recursos del Estado y de las gobernaciones y alcaldías, también se estaban usando para la campaña previa de Vicky. Tampoco nos hablaron de eso, nos explicaron algo. En fin, entonces para ella esos son simplemente pues como resentimiento y cosas injustas. Y le pregunta acá con lambetazo a bordo un periodista de la FMI, y con esto vamos cerrando. Un segundo, lo miro que lo tengo por acá. Acá. Excelente para la libertad de prensa, Dávila, porque usted nos enseñó a hacer preguntas un poco difíciles. Hágale, no cómodas. hágale, como dicen, hágale que Y no yo viene voy con carro. una. Vicky, A ver. ¿qué va a pasar con el periodismo? Mire, yo no tengo la menor duda de que usted sería una garantía excelente para la libertad de prensa. Yo no, para nada, no tengo ninguna tranquilidad con eso. Pero quizás el periodismo queda un poco lesionado, que podría quedar esa sensación en muchos colombianos de que el periodismo finalmente terminó siendo un trampolín para una carrera política. Mire, no. Yo creo a Zurito. Mire, a Zuri, hablando en serio. Yo creo que yo hice mi trabajo bien. Yo creo que el país lo sabe.
Hice bien mi trabajo durante 33 años. Denuncié lo que tenía que denunciar, a los corruptos, a los mafiosos, a los criminales, a los delincuentes. Me amenazaron de muerte. Puse en riesgo a mi familia. Siempre fui simplemente una empleada. Nunca participé de comisiones ni de negocios en medio de mi oficio. Nunca atendí clientes ni nada por el estilo. Entonces, yo no usé, la palabra usé es dura, Pero la pusiste pero tú. no queda lesionado el periodismo. ¿Por qué va a quedar lesionado? ¿Yo a quién maté? ¿Yo a quién robé? No, yo Y tomé una siempre ha decisión pasado. y yo Y otro Lambo, y siempre, Quijano, creo que sí, siempre ha pasado, pero ¿de qué te preocupas? Pues que siempre ha pasado, por supuesto. Lo que pasa es que ya estamos en otro nivel. Bueno, Vicky Ávila no le lamió las botas a Petro, sin duda, pero a quien se las lustró y se las ha seguido ilustrando y sobre lo que no le preguntan en las entrevistas es su relación con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y con Iván Duque. Solamente se lo pregunta Juan Lozano en un contexto distinto y si va a hacer alianzas políticas, pero dice algo sobre eso porque pues estaba pendiente, va a decir algo de Uribe y encontré solamente esto. para ser bien exacta. Si tiene conversaciones, ha tenido conversaciones hablaba como o de tendría pactos, o no sé qué. conversaciones o pactos con Álvaro Uribe. No tengo ningún pacto con el expresidente Álvaro Uribe. Yo lo respeto, él está haciendo su proceso allá. Yo no tengo pactos con nadie. Eso es la maravilla de hacer esta campaña. A ver, Vicky Ávila no tiene un pacto político electoral con Álvaro Uribe en este momento. Es posible. Más adelante tal vez cambie, por lo que el Centro Democrático parece no tener una candidatura tan fuerte. Pero Vicky Ávila sí ha tenido un pacto político con Álvaro Uribe Vélez y lo tuvo de manera clara durante su dirección en Semana para defenderlo, para exculparlo de lo que en este momento lo tiene en juicio por manipulación de testigos y fraude procesal, distorsionando completamente la cobertura de ese proceso, sacando de contexto pruebas, diciendo mentiras, exponiendo testigos, atacando a quienes decían lo contrario, que es para mí lo más preocupante que ella sea en este momento candidata presidencial y que por supuesto no equivale a que haya matado a nadie ni que haya cometido un delito de ese estilo. Y a eso hay que sumarle además algo por lo que nadie le preguntó en las entrevistas, y es que Vicky Ávila convirtió a Semana en la oficina de prensa del fiscal Francisco Barbosita mientras él estuvo ahí. Y ahora dice que la fiscal Luz Ariana Camargo es de bolsillo. Pero ahí no solo hay muchas preguntas éticas sobre el periodismo que hizo, sino incluso habría que preguntarse legalmente por qué había ese tipo de entrada y salida de información. ¿Por qué se estaban usando recursos públicos además para organizarle eventos a la fiscalía? ¿Y de qué manera se armó ese tinglado entre la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Francisco Barbosita y Semana para defenderlo? Entonces, ella sí tiene un pacto político con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y ella sí le lustró las botas a Iván Duque. Entonces, se siente bastante libre, está en una campaña pudiendo decir lo que quiera del presidente de ahora, pero gente, independiente no es. Ahora, dicho todo esto, y con esto me fui, para que siga este fin de semana. Este es un discurso vendedor. Ella está reencauchando un verso conocido. Es una persona que está completamente en la cabeza de la gente por todo el tiempo que ha estado ahí. Cada vez que salga en medios lo va a aprovechar de la mejor manera. Va a ser muy orgánico ese tobogán entre periodismo y política. Va a seguir afilando ese verbo, va a ser desafiante, va a hablar en ese verso agresivo y duro contra quien le hace preguntas, y eso se va a vender. Y además el expresidente Álvaro Uribe va a guardar prudente silencio para que no se vaya a contaminar esa candidatura, y Petro, con lo que está haciendo, le va a seguir dando cuerda. En este momento lo mejor que le está pasando a la candidatura de la periodista en fuga es lo que está haciendo nuestro presidente, el Petroverso en completo estado de caos. Bueno, gente, suscríbanse, compartan, comenten. Espero que esto les sirva para saber en qué está. No pierdan la vista de la pelota. Vamos a seguir haciéndolo. Nos vemos pronto. Chao.